Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, una clase cortita, un poco como para hacer la síntesis de todos los hermosos videos que compartieron, que la verdad que disfruté mucho de verlas, de escucharlas, de conocerlas de otra manera, porque la verdad que solamente tuvimos una clase presencial, así que ahora ya las voy identificando bastante mejor después de verlas, aunque ya las voy identificando por su manera de escribir y de participar, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que la felicito, se transformaron en booktubers. Saben que también existen los bookstagram, es decir, recomendaciones de libros a través de Instagram, a través de historias y demás. La verdad que lo hicieron muy bien, sé que no es fácil hablar adelante de una cámara, pero bueno, lo resolvieron buenísimo. Sí, fíjense cómo todas le dieron diferentes formas a estas recomendaciones, ¿sí? Algunas lo relacionaron más con el argumento, otras no dijeron mucho del argumento, lo dejaron en suspenso justamente para dejar que los que las escuchen lean esta obra. Muchas fueron a los temas, ¿no? Que toca esta obra, que es tan interesante. Eso que rescataban ustedes, el poderse poner en lugar del otro, ¿no? Eso es algo que resalta mucho. Y el tema también bueno, eso que marcaban ustedes, ¿no es cierto? Cómo vamos viendo muchos valores humanos, porque la verdad que Tom, que tiene una infancia terrible, que le pegan, que tiene hambre todo el tiempo, ¿no es cierto? Pero él no es resentido en absoluto, ¿no? Es sumamente generoso y hay una presencia importante de los libros también en su vida, cosa que marcaban algunas de ustedes, ¿no? Como los libros son un refugio y además van a jugar un papel fundamental en este cambio de roles, porque a través de esas lecturas él puede hablar, ¿no es cierto?, como hablan estas personas de la realeza, ¿no es cierto?, todo esto que aprendió en los libros, ¿sí? Entonces, bueno, como ven, es divertida la historia, es interesante y también nos deja muchos temas para pensar, ¿no? Eso de la riqueza y de la pobreza que existió siempre, que va a seguir existiendo. Pero sobre todo eso de la solidaridad y de poder ver la vida desde otras perspectivas también, ¿sí? Bueno, me gustó mucho que hayan creado un canal en YouTube de nuestra materia, me gustó mucho que se pongan el delantal también, que la mayoría lo hicieron, ¿no? Porque, bueno, es nuestra identificación institucional. Bueno, y sobre todo por haber vencido ese miedo de enfrentar la cámara y de poder expresarse de otras maneras. Bueno, fíjense cómo esta obra, Príncipe y Mendigo, es lo que llamamos un clásico de la literatura. ¿Sí? Nosotros antes habíamos leído a Emma Wolf, por ejemplo. ¿Sí? Emma Wolf es una autora contemporánea, que también muy buena literatura, ¿no es cierto? Pero Príncipe y Mendigo forma parte de lo que llamamos clásicos, es decir, obras de la literatura que se vienen leyendo desde hace un montón de tiempo, que se van a seguir leyendo, que conforman nuestra cultura literaria y que son como irreemplazables, ¿no? Está bien, nosotros tenemos que trabajar también con autores contemporáneos como Emma Wolf, como Graciela Montes, a la que también leímos, como María Elena Walsh, pero nunca jamás tenemos que dejar afuera a los clásicos, ¿sí? ¿Qué clásicos podemos leer? Perfectamente Mark Twain, que como ustedes bien decían, tiene muchas otras obras, por ejemplo, Las aventuras de Tom Sawyer, que son muy divertidas para leer también en el nivel primario. Por ejemplo, otro infaltable es Julio Verne, ¿no? Por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días es una obra hermosísima, un clásico que pueden leerlo perfectamente en la educación primaria, o El viaje al centro de la Tierra, tiene muchas obras. Por ejemplo, Emilio Salgari también es otro autor muy recomendable, ¿no? Que escribió Sandokan o El Corsario Negro. Y yo les voy a contar una anécdota. Resulta que siempre le leo a mi hija, ¿no? Sobre todo a la noche, antes de ir a dormir, y siempre le leía a María Elena Walsh, Emma Wolf, bueno, estos autores más contemporáneos, ¿no? Y ella bien escuchaba, tampoco es que le fascinaban, pero escuchaba. Y un día dije, bueno, vamos a empezar a leer Príncipe y Mendigo. Y se lo empecé a leer y le causó una fascinación que ningún otro libro le había causado. Era el primer clásico que leímos, ¿no? Con ella.
y esperaba a la noche siguiente para ver qué pasaba en el próximo capítulo y quería que siguiéramos leyendo y me impactó muchísimo eso, ¿no? Porque de repente le leía cosas más contemporáneas pensando que le iban a llegar más, la iban a divertir más, pero claramente ella eligió la lectura de un clásico, ¿no? Los clásicos tienen alguna cosa irreemplazable y siempre entonces tenemos que leerlos, que llevarlos al aula. Italo Calvino es un escritor italiano contemporáneo. Él escribió un libro que se llama ¿Por qué leer los clásicos? ¿No? Y entonces él dice, entre otras razones, que los clásicos son esos libros a los que uno siempre vuelve, pero cada vez que uno vuelve y lo relee, nos dicen algo diferente. Tienen algo siempre nos van a decir cosas nuevas, siempre tocan los grandes temas que le preocupan al hombre, esos temas que son universales, ¿no? Ustedes decían y lo decían muy bien, aunque esta historia está situada en el siglo XVI, son temas que seguimos viviendo hoy en día, ¿no? Y que nos interpelan, la riqueza, la pobreza, la solidaridad, ¿no? Entonces, los clásicos tienen eso, unos condimentos muy especiales, siempre nos van a decir cosas nuevas en cada relectura, es como que nunca terminamos de leerlos en realidad, porque siempre que volvemos a leerlos descubrimos otras cosas más y nos siguen hablando. Entonces, tengan esto en cuenta, cuando sean señoritas, siempre tomar algún clásico, que bien lo podemos leer a lo largo de todo el año, ¿sí? Despacio, disfrutándolo, por supuesto, siempre desde el disfrute, como lo decimos siempre en la literatura. Bien, ¿qué más? Bueno, hay algo que el diseño curricular marca bastante, que seguramente lo leyeron al ver el tema de la narrativa, y es que aconseja, por ejemplo, trabajar con películas también. Entonces tengan en cuenta que los clásicos en general tienen películas y adaptaciones. Príncipe y Mendigo tiene varias películas que se pueden encontrar ahí en YouTube. También otros clásicos como La Vuelta al Mundo en 80 días tienen hasta dibujitos animados, ¿no? Entonces está bueno también tener en cuenta este lenguaje si vamos a leer un clásico y podemos trabajar también con el lenguaje audiovisual, por ejemplo, identificando cómo se da el argumento, si está adaptado, si aparecen otros personajes, si se respeta o no se respeta, si les gusta a los chicos cómo se ha identificado a los distintos personajes, ¿sí? Proponerles también que ellos se filmen, ¿no es cierto? Una escena, por ejemplo, ¿sí? Entonces, está bueno también tener en cuenta esos otros lenguajes tan actuales y que los chicos disfrutan muchísimo también, ¿sí? Bueno, también quiero decirles que ustedes se transformaron en booktubers y dijeron cosas bien interesantes, ¿sí? No sé si estuvieron recorriendo internet, si se encontraron con otros booktubers. Hay booktubers que tienen pero muchísimos seguidores. Entonces, como ya les decía en la clase anterior, es una buena manera de fomentar la lectura de libros, ¿no? Entonces, estos booktubers son mediadores, ¿no? Mediadores como ustedes van a ser como señoritas mediadoras entre la literatura y los chicos. Entonces, esto de ser booktubers es algo que ustedes también les pueden proponer a sus alumnos. Y entonces ellos se van a convertir en mediadores y van a ser capaces de recomendar alguna obra que ustedes que hayan leído, ¿no es cierto?, ahí en el aula. Entonces, una actividad puede ser convertirse en booktubers y hacer alguna recomendación. Una de ustedes se filmó con dos chiquitas, con su hermana, que era Pía, y con Ori, su sobrina, y ellas de alguna manera eran mediadoras, ¿no? Recomendaban la lectura de este libro también. Entonces, esto puede ser un muy buen ejercicio y los chicos se van a sentir en un papel bien importante de recomendar una lectura a otros, ¿sí? Em, eh, claro, lo que sucede es que al ser menores de edad, ¿no es cierto? Ustedes para poder trabajar y que ellos publiquen en YouTube, van a necesitar una autorización de los padres. Pero lo pueden trabajar a nivel interno también. No necesariamente tiene que estar colocado en las redes, ¿no es cierto? Ellos pueden filmarse y compartirlo ahí nomás en el aula, ¿no? Y entonces, o hacer estas filmaciones y, por ejemplo, los chicos de quinto grado recomiendan una lectura a los chicos de cuarto o de tercero, sin que necesariamente esté subido a las redes sociales. Eso también es una opción interesante.
o hasta pueden hacer un concurso de booktubers, ¿no? A ver quién es más convincente en las recomendaciones, por ejemplo. Bueno, pueden hacer actividades infinitas, ¿no? A partir de los clásicos y también de autores contemporáneos. Bueno, otra cosa interesante que tienen los clásicos, que también lo decían ustedes, es que los podemos disfrutar a cualquier edad, ¿no? Porque Príncipe y Mendigo lo disfrutan los niños, los adolescentes y nosotros adultos también. Son libros como que no tienen una edad concreta, pero que los chicos pueden leer perfectamente. Bueno, el Plan Nacional de Lectura mandaba hasta hace poco libros para que en cada grado se leyera en general una novela y a Príncipe y Mendigo lo mandaban para quinto grado. ¿Sí? En quinto grado perfectamente se podría leer esta novela, siempre a través de la mediación de la docente. Ustedes también pueden plantear la investigación histórica, ¿no? A ver si estos personajes existieron o no en la realidad, cómo era la época en la que vivieron. Bueno, es una novela con la que se podría trabajar perfectamente todo el año, una hermosa opción, ¿sí? Así que bueno, la felicito por sus comentarios, seguimos avanzando. Ahora voy a ir viendo sus producciones relacionadas con la poesía y el teatro, ¿sí? Ya les voy a ir dejando mis devoluciones y les voy a plantear la última actividad que va a consistir en la lectura de este texto que es hermosísimo, que se llama La Gran Ocasión, que es la gran ocasión para Graciela Montes. La escuela es la gran ocasión para la lectura de literatura. ¿Sí? Entonces, este archivo está en PDF, lo vamos a leer como para hacer el cierre de la materia y les voy a asignar una pequeña actividad a cada una de ustedes para hacer un archivo colaborativo entre todas y así cerrar esta materia. Pero antes de despedirnos, y ya que estamos trabajando con poesía, fíjense en el Genially que les compartí, que está muy lindo para que lo vean y para que lo atesoren entre sus herramientas de trabajo a futuro, para trabajar con la poesía en quinto grado. Les voy a leer de este libro, que es de mi editorial. ¿Se acuerdan que les había dicho que junto con mis hermanas escribimos y hemos publicado algunos libros? Este se llama Simples Asombros y presenta algunas situaciones que causan asombro, asombro ante la naturaleza, pero está pensado como con preguntas y respuestas. ¿Sí? Yo les voy a leer, así que ustedes presten atención porque van a tener que adivinar y al dar vuelta la solapita vamos a encontrar la respuesta. Dice así: Mariana, ¿tiene una cana? Ana mira a su hermana y la encuentra extraña. Un hilo blanco en el pelo le llega hasta la pestaña. ¿Le salió una cana? No puede ser, si no es una anciana. Y si tal vez se baña, ¿no será una telaraña? Pero si no es una cana, ¿qué puede ser lo que tiene Mariana? A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué será esto que tiene Mariana? Damos vuelta a la solapa y dice, es un pedazo de lana que se saltó del ovillo, con el que teje la abuela un chaleco muy sencillo. Sí, así termina esta situación, pero bueno, eso podría haber sido muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, los chicos o ustedes se pueden imaginar. Sí, como esa va presentando 5 escenas, por ejemplo, este se llama Hacerse Grande, Misteriosa Amiga, el primero se llama Blancos Sombreros y hay otro que se llama Un camión encendido. ¿Sí? Bueno, como para compartir un momento de lectura, de poesía con adivinanza. Ya saben que siempre vamos a llevar al aula de primaria los 3 géneros literarios. No solamente nos vamos a centrar en la narrativa, no solo en cuentos, también podemos trabajar con otras formas narrativas, pero siempre tiene que estar presente la poesía y el teatro en esta gran ocasión para la lectura de literatura que es la escuela. Entonces, queridas chicas, ya vamos llegando al final de nuestro cursado, que es cuatrimestral. Ya vamos a conocer las nuevas directivas y lineamientos del ministerio para ver cómo nos manejamos en estos últimos días de cursado. Bueno, las felicito por todo lo que vienen haciendo y estamos en contacto permanente. Les mando un fuerte abrazo, a seguir cuidándose mucho y espero que estén todas muy bien. Estamos en contacto. Un abrazo para todas.